Muy buenas noches a todos. Se me cayó la bombilla. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar a hacer un poquito de ruido. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Me escuchan bien? A ver si no tengo un poquito alto, un poquito bajo el volumen. A ver ahí. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Por acá en Entre Ríos una humedad galopante, galopante, ideal para chacotear un rato con los cueros. Hola Marcelito, ¿cómo estás? Marcelo Soulé, Carlitos Cabrera, se escucha perfecto, me dicen, genial. Diego Pérez, Tony Bascal, Carlos Luque que encerra, La Felipa, la pulpería como siempre acompañando, grande Nicolás. Bueno, vamos a proceder a llamarlo a Francisco, como popularmente acá nosotros los entrerrianos a los Franciscos les llamamos Pancho, y en este caso también se lo conoce por Pancho. Vamos a invitarlos a Pancho, Pancho pintor, costumbrista, si los hay. Ahí le mandamos la solicitud. Santiago Marcili, muy buenas noches, gente de La Felipa. Muy buenas noches, Pancho. Buenas ¿Cómo noches, te ¿cómo andan? trata? ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andas, ¿Me Leandro? escuchas? ¿Me escuchás bien, Francisco? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás a mí? Cambio. Fantástico, fantástico, de 10, de 10. Le estaba contando a la gente que acá nosotros los entrerrianos estamos muy acostumbrados que a los franciscos le decimos Pancho. Claro, sí. Pancho Ramírez. Exactamente, exactamente. Sí, señor. ¿Cómo andás vos, Francisco? ¿Cómo ¿Todo anda todo? tranquilo? Bueno, ¿Qué es? gracias, Leandro. Primero que todo, buenas noches a todos. Buenas noches a vos, Leandro. Gracias por esta invitación, este convite para charlar un poco y conversar de estas cosas lindas, ¿no? Muchos Se amigos pone, que se suman y que gracias a estas herramientas nuevas podemos estar juntos de alguna manera, así que está muy bueno. es, exactamente. Vamos a contarle quién es Francisco, cómo arranca este mocito, ya siendo gris, por así decirlo, con ese divertimento que son los pinceles al lado del abuelo. ¿Cómo se mama esto? Contame un poco. Bueno, yo vengo de una familia que gracias a Dios, porque la verdad que es una gracia de Dios, para mí es un regalo, ¿no? Haber nacido en esta familia, de quien mi madre y mi padre siempre nos han transmitido estas cosas que son las cosas nuestras. Y bueno, desde muy chico, que creo que ya viene de, de antes de nacer, estas cosas ya se llevan adentro, ¿no? Tuve un amor y una pasión por los caballos y por las cosas nuestras que me marcaron y me siguen marcando mi vida, mi día a día, ¿no? Viene de familia, por supuesto, y, y, y después que uno también lo ha desarrollado día a día, porque es la pasión de uno, es la pasión que uno tiene, el campo, sus cosas, el caballo, la tradición, la patria, todas esas cosas que bueno, para uno significan muchísimo y han significado muchísimo para muchos hombres y mujeres que dieron todo por la patria, sin haber pedido nada a cambio y hasta su vida dieron. Entonces, por respeto a ellos es que lo hacemos con mucho respeto y mucha responsabilidad. Este, Ni hablar de mi Exactamente. abuelo Eleodoro Marenco, que ha marcado un camino para muchos, por no decir para todos los que estamos en esto, ¿no? No, pero la huella es importantísima, la huella que ha dejado
Heliodoro es importantísima. Yo he visto algunas obras y lo entré a conocer, neófito en el tema. Yo lo conocí a tu abuelo por parte tuya, porque la verdad, el cariño que transmití, ese hombre de bien que vos tanto admirás, la verdad que ha sembrado mucho y en todas estas cuestiones nuestras, digamos. La verdad que es Sí, sí, impresionante. sin duda, ¿Cómo fue? él dedicó su vida a estudiar y a enaltecer la figura de quien él consideraba alguien que, como dijo en alguna entrevista, no había que sobredimensionar, pero que no había que olvidar, que era el gaucho argentino, ¿no? Que había dado todo por la patria. Entonces, bueno, a mí de muy chico me llamó la atención toda su vida y yo haberlo conocido a él de chico hizo que, bueno, me genere a mí una inquietud enorme y ya te digo, yo ya lo llevaba adentro, entonces no me costó, no fue una carga ni mucho menos, sino que fue un orgullo y un honor poder seguir humildemente su huella. Ahí vos sabés que me acordaba porque había subido una foto y me tomé la molestia de escribir unas palabritas, pero se había cierta complicidad entre tu abuelo y vos, ese nieto, como te decía el colega, que esa muestra en el año 91, lo significativa que habrá sido para vos. Sí, fue para toda la familia, porque la verdad es que toda la familia siempre fue muy unida y alrededor de él todos lo admirábamos siempre. Esa muestra fue algo espectacular. Incluso personalmente más porque él nos invita a compartir su exposición en el año 91, 1991. Nos invita a su hijo mayor, a Patricio, a mi madre, Mercedes, y a mí, nieto, a participar con un trabajo cada uno. Y bueno, yo puse dos trabajos que son muchísima gente. Y papá incluso, su yerno, hizo medio, lo ayudó a organizar junto a sus hijos. Así que fue una exposición que toda la familia vivió en primera persona, desde la organización hasta disfrutar el desarrollo de la muestra, que fue increíble por la cantidad de gente que fue realmente espectacular. Yo era muy chiquito, tenía 11 años, pero bueno, no, siempre va a estar en mi memoria haber compartido con él esos momentos previos y el desarrollo de la muestra, ¿no? El otro día investigándote, pues yo de chumo y de curioso, encontré una anécdota de lo que sería tu abuelo y el papá de tu mamá, digamos, don Eliodoro, cuando, si la querés contar, cuando tu mamá se mandó una macana porque la quería tanto, tanto, tanto a un dibujo que él estaba haciendo, una pintura, si la podés recordar sería Sí, fantástico sí, mamá para siempre nos vivenciar un poco contaba. cómo fue vivir todo eso. Mamá, cuando nosotros éramos chicos, chiquitos, y siempre nos contaba que, bueno, mi abuelo dibujaba en su casa, no tenía un atelier, un taller así afuera, no, era en su casa, en el dormitorio de mamá y de mis tías. No tenía un Claro. lugar este, eh, profeso para eso, tenía que hacerlo ahí. Y, y bueno, y pintaba con acuarelas, o todo tipo de pintura, todas las técnicas que fuera posible pintar en el dormitorio de tu hija. No podés pintar con óleo ahí por la esencia de trementina y demás. Entonces, por eso el óleo lo empezó a desarrollar cuando se casó la última hija y se fue y pudo ahí tener un lugar donde no moleste a nadie, ¿no? Él, en esa época, mamá contaba que era chiquita y mi abuelo había pintado una tropilla que la llevó a madrina, estaba recién parida y tenía un potrillito oscuro, oscuro ahí a la par. Este, y,
Y bueno, mamá, una tarde que mi abuelo trabajaba, además, iba a su trabajo, que yo, y cuando volvía a la tarde ya se ponía a dibujar y se quedaba hasta altas horas de la noche dibujando. Pero bueno, en una tarde que mi abuelo no estaba, mamá se acercó a esa tropilla y vio esa yegua con un potrillo oscuro ahí a la par y le gustó tanto, 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 tanto que agarró el dibujo así, lo agarró y le dio un beso al potrillito oscuro. Mamá tendría, no sé, 3 años, 2 años, era chiquita. Y claro, lo llenó de besos al potrillito y dejó todas manchas negras alrededor, porque era oscuro. Claro, mamá contenta porque le había dado tantos besos a su potrillo. Cuando llegó mi abuelo a la tardecita y vio el trabajo lleno de manchas negras, este, no entendió al principio qué había pasado y enseguida sacó la cuenta. Y no había que irse muy lejos para darse cuenta que cuando la llama mamá toda con la trompa negra, era que le había estado dando besos a su potrillo. Quizá lo más lindo que le puede haber pasado a mi abuelo, haber transmitido ese Claro. amor por los caballos a su hija, así que él estaba feliz también. No, qué lindo todo esto, porque se vive de una forma muy especial. Yo lo veo con tus gurises, que tocan la acordeona, la verdulera, no, se ve que se transmite y se vive de esa forma, es muy bonito, es muy Sí, bueno, los bonito. Para chicos, uno que puede ser tan común, ¿no? claro, pues lo absorben desde que nacen, desde que están, desde antes de nacer ya lo absorben, lo llevan en la sangre y bueno, gracias a Dios, para uno, ¿no? Porque poder compartir con ellos es lo más lindo que hay, ¿no? Este, sí, por suerte yo lo puedo compartir con mis hijos hoy también, así que lo entiendo perfectamente a mi abuelo. Mamá esa anécdota obviamente siempre la lleva en el alma y bueno, y hoy yo se la cuento a mis hijos y bueno, y va a perdurar y eso es la tradición, ¿no? Poder transmitir Exactamente. de generación en generación lo que es lo más noble del sentimiento. Contame un poquito cuando empezás a desarrollar alguna obra de las tuyas, ¿por dónde arrancás? ¿Cómo es? Porque vos no copiás, no es que te plasmás no es que sos, ves una foto y de ahí te inspirás. Contame cómo desarrollás una obra, cuál es el inicio de una obra. Mirá, eh, yo empecé dibujando por el amor que le tengo a los caballos y a nuestra tradición. Al principio cuando empecé, que era muy chiquito, tenía 7, 8 años, dibujaba y copiaba lo que podía, este, lo que tenía a mi disposición. Después cuando fui más grande y empecé a desarrollar un poquito más la imaginación y podía irme más allá de mi esfera, de mi vida, y podía irme más allá, gracias a los libros que cuando empecé a leer, ya quise empezar a retratar esas escenas del pasado que yo no había vivido, pero que de alguna manera yo es donde quería estar o quería haber vivido. Entonces, eh, eh, mi ejercicio mental es la necesidad de estar en un lugar que yo no estuve. Por eso yo pinto todas cosas del pasado, pinto todas cosas que yo no viví, que están en mi memoria o en mi cabeza de alguna manera por haberlas leído o habérmelas imaginado después de escuchar a alguien mayor que la vivió y me contó cosas. Entonces, lo primero es una imagen en la mente que no es espontánea, generalmente es de muchos días de estar pensando una imagen o una escena que se puede desarrollar, hasta que por ahí una imagen se me viene y digo, esto lo tengo que pintar. Y ahí, Ya. nada, ahí con la tela en blanco uno empieza a hacer un bosquejo a mano alzada con un pincel grueso y lo vas plantando. No tengo una técnica, yo no estudié pintura, entonces mi técnica es un poco mi sentimiento que va desarrollándose ahí y va transmitiéndose a través de la mano y el pincel y hago una conexión de mi mente ahí y bueno, y trato de que
la escena esa que yo me imagino, trato de hacerla lo más parecido posible a lo que yo me imaginé. Son muy pocas veces las que sale parecido, porque nunca queda como uno quiere. Claro. Pero bueno, a medida que lo voy desarrollando, incluso a veces lo voy cambiando porque la historia transcurre en mi mente. Entonces cuando yo estoy pintando algo, una escena, y por ahí empezó de una manera y por ahí la termino cambiando, porque la escena ya pasó un tiempo y se movió, y transcurrió, y apareció un gaucho que llegó porque me imaginé que llegaba y lo puse. Es muy lindo, la verdad Claro. que me gusta mucho, me divierte, por eso no me quiero quedar nunca con imágenes estáticas o con fotografías o cosas que yo no participé en la creación. Quiero yo ser el nexo entre la imaginación, en las cosas que leo y lo que vaya saliendo, ¿no? Literalmente plasmás el alma, hermanito. Literalmente plasmás el alma. Y cuánto respeto y cuánto cariño por las cosas nuestras, porque sos un acérrimo investigador del pasado. Tu biblioteca Sí, bueno, es envidiable, es envidiable. La verdad que es muy linda. Sos un gran lector. Por eso sí, yo te veo como un ferviente tradicionalista. hay muchas cosas para investigar, gracias a Dios. Eh, Sin duda que hay gente que ha tenido más años para poder leer y que para poder investigar. Incluso hay gente que ha vivido un montón de cosas que uno no ha podido vivir. Lo que uno trata de hacer es rescatar de cada uno lo que puede. El tiempo que estamos nosotros acá es muy corto, es realmente corto. Exacto. Las cosas que creemos tener simplemente somos custodios temporales. Y lo más lindo que podemos preservar es lo que nosotros sentimos y creamos en nuestra cabeza, y eso es único. Entonces yo trato de investigar lo que puedo. Quizá leí los mismos libros que muchos, pero pude a partir de eso crear escenas y sentimientos bueno, que me van surgiendo y que los trato de plasmar. Este, son, son cosas del alma. Las cosas del alma son las Exacto. que perduran, y ahí es donde uno quiere, este, es donde yo estoy cómodo. Yo digo que trato de traer del pasado cosas que no viví ni que conocí, gauchos que no tenían nombre, que quizá no tienen nombre tampoco hoy, y el rostro desconocido de muchos y de todos nosotros, a través de una pintura que quizá no sé si existió, pero puede haber existido. Entonces, traemos al pasado que hicieron patria y que dieron todo Exactamente. para que hoy nosotros vivamos. No, y aparte sos, dentro de los gustos que tenés gustos muy peculiares, por ejemplo, sos un fanático de San Martín y te llegaste a cruzar los Andes en una oportunidad hace 2 años, si no mal recuerdo, en los Sí, 200 bueno, años del cruce de los Andes. ¿Qué, San qué Martín, gustito? sí, José de San Martín es nuestro padre de la patria, que parece una frase muy armada y muy acartonada, pero realmente lo fue. Y mi abuelo era muy sanmartiniano, entonces yo de muy chico me preguntaba, ¿no? ¿Por qué será? ¿Qué tendrá este hombre, este general del bronce, que te hacen estudiar? Y ¿qué será que tenía? Claro, Y si mi abuelo lo admiraba tanto, por algo será, decía yo. Y bueno, cuando fui creciendo me fui interiorizando, este, junto a mi hermano Guillermo, que también es un fanático de todo esto y le gusta mucho, empezamos a leer mucho entre los dos y investigar. Y teníamos un grupo, me acuerdo, cuando íbamos a la facultad, de amigos que también les gustaba, y nos juntábamos una vez por semana a hablar un tema distinto de San Martín, y cada uno tenía que traer un libro distinto, y nos empezamos a meter en ese tema, ¿no? Y es apasionante. La vida de San Martín, para todo argentino, debería ser nuestro norte. Lamentablemente no exacto. está en el lugar que debería estar. Si todos los argentinos, Es cierto. y cito palabras textuales de mi abuelo, si todos los argentinos nos abreváramos en la figura del general San Martín, este país sería distinto.
Así tal que cual. tuve la Hay cosas oportunidad muy en 2 ocasiones de trascendentales. cruzar la cordillera por 2 de los pasos que hizo el ejército de los Andes, uno por Uspallata y otra por Los Patos, San Juan, uno por Mendoza y otro por San Juan, porque realmente quería sentir algo parecido a lo que puede haber sentido el, el hombre José de San Martín y su gente, el ejército de los Andes, sus gauchos, sus soldados. Y bueno, y crucé la cordillera 2 veces para tratar de sentir algo parecido, ¿no? Es un momento para mí fue único, obviamente. Y No, bueno, es, todos los argentinos deberían tratar de hacerlo para tomar dimensión de lo que es. no, es que fue una táctica militar, eh, fue algo totalmente extravagante. Los españoles nunca se la esperaron, nunca se la No, fue esperaron. La increíble verdad que por todos lados donde lo mires. No solo por la estrategia militar, que obviamente fue muy audaz, arriesgada, pero a su vez premeditada y estudiada, porque San Martín no dejó nada al azar. Pero más allá de eso, el es hombre. más, El hombre exactamente, y cómo supo lograr que la gente lo siguiera. Que los 5.000 hombres del ejército de los Andes se sacrificaran de tal manera atrás de ese hombre. Porque si hubiese sido otro no lo hacían. San Martín tenía algo exactamente. distinto, que logró ser un verdadero líder. Porque si no, no te bancás estar a 4.000 metros de altura con 10 grados bajo cero de noche, sabiendo que después de 8 o 10 días de marcha tenés que llegar y tenés que pelear contra un ejército entrenado. Había algo No, distinto en San Martín. y aparte en ese, uno por ahí tal vez no llega a dimensionar la contextualización de la época, pero no nos olvidemos que San Martín, digamos, esos 5.000 hombres no eran personas que estaban todas organizadas, que eran, los organizó él fue, Sí, de los cuales granaderos, ¿cuánto habrán sido? y Un eran lote. Y 780 más después, o menos los escuadrones de granaderos a caballo. De los 5.000 había el batallón de granaderos que eran 700 y pico, y después había de distintos batallones de los cazadores, de los negros que eran otros 700, de los milicianos y gauchos eran 1.500, que eran los encargados de llevar la caballada, las mulas, 10.000 mulas llevó. Era una organización realmente difícil y para la época irrepetible. Nosotros cuando irrepetible. cruzamos, que éramos como 80 organizados y con preparación y demás, ahí te das cuenta lo que sos, que no sos nada, en el medio de esa cordillera inmensa, no sos nada, te das cuenta que estás sujeto al clima, a que una piedra no te voltee tu mula y te caigas al precipicio, como le pasaba al ejército de los Andes, que se caían 200 mulas por día, se desechaban. Y San Martín ya lo había calculado, por eso llevó de más, sabiendo que se le iban a desechar muchas mulas. Claro. Y después llegar, pasando hambre, frío, escasez, cansancio, llegar a reorganizarse en 3 días para enfrentar a un ejército organizado Para de 20.000 pelear. hombres. Era una cosa increíble, que fue la batalla de Chacabuco, ¿no? No, realmente es increíble. Exactamente. El amor por la patria que tenía San Martín y que supo transmitir a esos hombres criollos, gauchos, soldados argentinos que dieron todo, muchos puntanos, la mayoría, muchísimos gauchos vaquianos de la zona, algunos porteños, más de 700 negros, que con orgullo pelearon, y San Martín en varios discursos decía mis negros, qué sé yo, o sea, con un orgullo propio de gente de valor que estaba dispuesta a dar la vida por la patria. De ahí tenemos infinidad de cosas para aprender como argentinos. Y si hiciéramos un poquito de todo eso, un poquito nomás, todos los días, Un poquito, ¿no? Sí, este país sería distinto, desde ya distinto. tal cual. Tal cual. Sí. No, pero es increíble. La logística que montó San Martín, es más, hasta con los caballos, digamos, en un momento tenían el problema de que se los podían llegar a robar a los caballos, que estaba,
aprontando y le hizo cortar la cola, no me acuerdo si era a la altura del Marlo, San Martín, porque ningún criollo se iba a animar a, a robar un En caballo esa que esté época cortado a la no altura era del Marlo, algo y hoy que... tendría tan común, parece. Hay Y deformaciones bueno, las que... cosas han cambiado mucho, las costumbres han cambiado, y lamentablemente, bueno, ciertas costumbres originales, genuinas del gaucho se fueron perdiendo, muchísimas. Se fueron deformando, la mayoría, te diría yo. Pero sí, San Martín en esa escasez de recursos que tenía, el caballo era algo fundamental, porque el caballo no lo quería para cruzar la cordillera. Para cruzar iban a cruzar en mula, pero los caballos los tenían que Exactamente, llevar para la batalla. Él sabía que la suerte de la batalla estaba en su caballería, que eran los granaderos a caballo. Y la suerte de los granaderos a caballo estaba en el estado de esos caballos. ¿Cómo llegarían a Chacabuco? ¿Cómo llegarían después de la cordillera, de cruzar, después de 4.500 metros de altura, falta de comida, frío y demás? Entonces San Martín, 10 días antes de salir el ejército de los Andes, manda a 400 gauchos con 1.600 caballos a manantiales al pie de la cordillera para que los caballos durante 10 días se aclimaten a la altura de a poco, y cuando ellos pasen 10 días después, los levantan, los arrean con tropillas por delante, y ya los caballos estén aclimatados y tengan un poco de ventaja al resto. Y para eso llevó gauchos que estaban dispuestos a ir exacto, a ese lugar inhóspito con el riesgo de que las guardias realistas los vean y los ataquen. Llevó una guardia de 150 soldados acompañando. O sea, toda una estructura enorme. Y el caballo siempre protagonista, exactamente, ¿no? De esos casi 1.600 caballos de pelea, llegaron 511 en condiciones de batalla a Chacabuco. Y todo eso San Martín lo tenía planeado. Así que hubo sacrificio de muchísimos hombres, que yo siempre a veces pienso, ¿no? Eran 5.000 hombres. Esos 5.000 hombres tuvieron sus familias, tuvieron sus descendientes. Yo creo que hoy, algún día hice una cuenta, y me daba que 50.000 argentinos eran descendientes directos de esos hombres. Y quizá ni lo saben. exactamente. Es Y quizá ni lo cierto, saben. porque muchas veces, es cierto, porque muchas veces tal vez no se tiene noción de la gente que estuvo siendo protagonista y siendo un elemento fundamental en lo que es la libertad de la patria, ¿Qué te voy a que decir? fue De lo que América. generó, gracias a eso, se generó la independencia después, ¿Sí? de la mano, obviamente, hay cuestiones históricas, pero fue algo totalmente trascendental, algo que Totalmente, para ni la los historia argentina españoles y se la lo historia de hubiesen América. esperado. Exactamente, creo que Igual que Aníbal lo en estuvieron nuestros Europa en un gauchos. momento lo hizo. Entonces, ¿cómo no tenerle amor Exactamente. al caballo y a nuestros gauchos y a las cosas nuestras, ¿no? Si son, en definitiva, los que nos dieron la patria. Qué lindo todo esto, qué lindo es remembrar una época pasada y tenerle tanto cariño. Y como vos bien decís, el hecho de que estas cosas no se pierdan, porque es fundamental. Si fuésemos, como decía tu abuelo, un poquito tuviésemos noción de todo esto, sería otro el país. Sí, Sería otro el país. Es así. no tengo duda, porque, y sobre todo en estos tiempos que tanta falta hacen los referentes, la gente que marca un camino, que trasciende, ¿no? Eh, todo durante la historia vos lees cosas que te hacen pensar que siempre hubo evolución, progreso, cambios de cultura, transformaciones. Pero cuando vos dejás lo esencial que hace al hombre, perdés el rumbo. Y yo creo que hoy se perdió bastante el rumbo. Nos peleamos demasiado entre nosotros, siendo argentinos todos. No vemos las cosas importantes y nos quedamos en cosas superficiales, totalmente banales, totalmente anecdóticas, que podrían ser anecdóticas.
y nos vamos del centro. Lo urgente tapa lo importante. Y eso, a la larga, es una tragedia. Tiene un costo muy importante eso. Sí. El día tiene un costo muy importante. Yo esas cuestiones las vivo muy a flor de piel. Acá por suerte, y a Dios gracias, criollos sobran en mi pago, criollos sobran, pero tal vez por ahí no se tiene un poco de noción de cómo ensillaban nuestros paisanos, esa gente de antaño. Muchas veces acá uno habla de un sirigote, por ejemplo, en mi zona, y muy pocos son los que lo conocen. Y yo creo que a través de todas estas cosas se puede generar un cierto interés, que esa es la idea de todo esto. Yo creo que a través de estos medios, por ejemplo, los vivos que vos hacés, se nutre mucha gente y eso despierta el bichito de la curiosidad. Ajá, pequeño bichito que los gurises después andan chusmeando, preguntando de dónde, cómo y cuándo. Yo hoy adrede subí un dibujo tuyo que me toca muy de cerca porque era tal vez por así decirlo, un patrón o un capataz por el tipo de pilchas que usaba. Vos podrías, yo me voy a tomar el atrevimiento, pero describir un poquito cómo ensillaban esos gauchos del 1890 Sí. en mi pago. Mirá, vos estás hablando de Entre Ríos, que es un pago que fue y es muy criollo. Lo que pasa que antiguamente era netamente ganadero. Entonces, cuando no está la agricultura y hay solamente ganadería, ahí tenés el hombre de a caballo, ¿no? Y el hombre de a caballo era el gaucho. Ustedes, todo lo que dijiste antes, que cuando no conocemos las cosas de antes, y yo te cuento que, por ejemplo, en Entre Ríos, en Nogoyá, ustedes tienen a Ricardo Maldonado, que es un hombre, un recopilador de música antigua, tradicional, que no es muy conocido a nivel nacional, pero que es una joya. Es un hombre que sabe muchísimo. Yo lo conozco, no lo conozco personalmente, pero lo conozco de él a través de Juan Cruz Barbosa, mi gran amigo, recopilador de música de la provincia de Buenos Aires, que tuvo el honor de conocerse con Ricardo Maldonado y me estuvo contando y mostrando cosas que hace Maldonado en Nogoyá, Entre Ríos. Y viajó a Entre Ríos y se quedó impresionado del material de música antigua que hay en Entre Ríos, de estilos, de cosas antiguas que se tocaban antes, que hoy en día la gente no le da importancia. O sea que hay material y hay gente que lo hace. Exactamente. Lo que pasa es que no Uy, son perdón. conocidos. A ver. Uh, ahí está. Ahí estamos. Había cinchado del cable. A No, está ver. bien. Ahí está. Me había Entonces te digo, enredado en el mate. tenemos que aprovechar estas herramientas que son estas redes sociales que, bueno, en estas épocas de pandemia han tenido bastante más auge quizá que antes. Y bueno, y yo las aprovecho para transmitir. Bueno, y vos me hablas de Entre Ríos y yo no soy un conocedor de Entre Ríos. Ahora, me traté de preocupar en conocer un poquito cómo era antes. Y para eso no hace falta más que leer a gente como Cunningham Graham o a Justo Pesáez hijo, que escribió muchísimo sobre el tema y les va a enseñar cómo ensillaba el gaucho en 1880, 1900, 1920 en Entre Ríos, que es totalmente distinto a lo que se ensilla ahora. Entonces, el contenido está, hay que buscarlo, pero no lo van a Hay que buscar buscar. si no le generamos una inquietud, un porqué. Entonces, Exactamente. ahí es donde yo no les voy a enseñar nada, lo único que les quiero transmitir es que vayamos, busquemos, investiguemos y aprendamos de eso. Y ahí van a ver que el gaucho en 1890 o 1800 o 1900 en Entre Ríos se ensillaba con un sirigote, que fue posterior al lomillo, que antes se ensillaba con lomillo y que con arzones altos y que se enrendaba con la mano así y no así para no Y no afectar los así, es claro. nudillos, y que volcaban el lazo para el lado de montar por el largo de los pigüelos de la espuela y que usaban pechera y baticola y que a los redomones le ataban la cola como signo de caballo en proceso de doma.
como acá nosotros dejamos el penacho. Entonces un montón de secretos, o no de secretos, de costumbres que se han de perdido, costumbre. se han perdido. Y lamentablemente después se fue mezclando todo. Entonces vos ves el recado porteño o bonaerense, si querés, desparramado por todo el país, y las colas al marlo, y bueno, hay un montón de cosas que ha degenerado y que ha, de alguna manera, desdibujado la característica propia de cada región, que tenía un porqué, y el Es, porqué era la geografía, el origen de la gente y demás, ¿no? exactamente. A mí un libro que me impactó mucho, está plasmado, hay dibujos de tu abuelo, de Leodoro, fue Blas Cabrera. Blas Cabrera y Justo P. Sáenz fue el libro que a mí me abrió la cabeza. Me abrió la Sí, cabeza. La forma en que Justo P. Sáenz describía esta zona, este pago, que ando por ahí, por la zona del río y la mar en coche, el Uruguay lo pinta con con un lujo de detalle toda esa zona que es hermoso. Y sí, hay unos dibujos ese libro de es Leodoro que lindísimo. son, Y justo Sáenz tiene varios libros que hace mención a toda esa zona, porque él anduvo mucho en esa zona. Era muy amigo de mi abuelo, Justo Sáenz, así que mamá siempre me cuenta que se acuerda cuando Justo lo llamaba y se juntaban. Era mayor que mi abuelo, pero eran muy amigos. Este, Incluso mi abuelo tenía parte de su corazón en Entre Ríos porque su abuelo era de Concordia, Entre Ríos, así que él también había andado mucho allá. Pero bueno, Entre Ríos, Corrientes, era muy similar a Uruguay, la República Oriental del Uruguay y a Río Grande do Sul. oriental. Toda esa región era muy similar, te diría, con algunas diferencias regionales o localistas, pero era casi lo mismo, prácticamente lo mismo la forma, la idiosincrasia de los troperos y demás, ¿no? Toda esa zona, bueno, obviamente rioplatense, pero con una gran diferenciación a el gaucho porteño o región bonaerense pampeana, ¿no? Tenían otra diferenciación que claramente lo marcaba la geografía, ¿no? Las cuchillas, los montes y Claro, es, desniveles hacían que su equitación y su forma de vida era distinta. Entonces, tenían era algunas distinto. características particulares que, bueno, ya se ha perdido porque se ha perdido ese tipo de vida 100% ganadera, la agricultura fue avanzando y bueno, lamentablemente todo eso va quedando en algunos rincones y con gente que la va peleando y va tratando de que no se pierda, pero lamentablemente cada vez es menos, es la realidad. Te hago una consulta. ¿Cuál ha sido la obra más significativa para vos? Te voy a tocar un poquito. O el momento más significativo que ha tenido Pancho, Mirá, que vos digas, esto yo, es lindo para tenerlo en el recuerdo y me lo llevo para siempre. yo tuve un momento con mi abuelo, una conversación que para mí fue y es el legado más grande que yo tengo de él. Quizá no tengo una obra que diga, que yo haya hecho, digamos, que diga esta es la que más me llega, porque en cada obra uno pone una parte de sí y todos tienen un momento mío. Quizá no está tan lograda, quizá no sea el mejor cuadro, pero yo siento en cada uno algo personal y particular que a mí me significa. Pero sí viví un momento muy lindo, inolvidable, que fue un mes o dos antes de morir mi abuelo. Que él ya estaba enfermo, ya estaba en una cama y estaba bien de la cabeza, pero no podía moverse bien. Pero me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Y él me dijo que yo iba a heredar toda su caballada y toda su gente. No porque me prefiera como nieto, sino porque era el que me lo merecía por seguir su huella. Para mí eso fue el regalo más lindo
y más importante, el legado más preciado que tengo de él, que me dejó su caballada y su gente, no siendo dueño de campo ni de estancia, ni de manadas, ni de tropillas. Era algo simbólico, donde me estaba de alguna manera marcando el rumbo que yo hoy orgullosa y humildemente trato de seguir. Qué lindo. Aparte es uno de los placeres que hoy hablando por privado me transmitía, el hecho de andar con los caballos, se te ve incursionando en la doma, vos me corregiste, me dijiste, yo no soy domador, pero no, no, hay cosas y gustos que son hermosos. Ahora entiendo por dónde viene el asunto. Claro, Sí, bueno, mamaste esa la huella pasión que que tengo por los caballos es algo que, bueno, obviamente trato trato de estar siempre cerca de eso bueno, y domar un caballo para cualquiera que le guste los caballos es lo más lindo. Y digo domar con perdón de los domadores, porque yo no domo, pero hacer el caballo de uno desde que nace, potro y demás, después lograr que un hijo suyo lo ande, para mí es el orgullo máximo, ¿no? Y poder trabajar y que sirva, es lindo, realmente es lindo. Pero bueno, ese amor yo creo que ya vino conmigo de cuando nací. Este, es algo que por ahí en palabras es difícil de describirlo. Eh, Simplemente hay que disfrutarlo y sentirlo. exactamente, qué cosa linda, no, no. La verdad que tu pasión por estas cosas tan nuestras lo transferís y muy bien, lo plasmás muy lindo. Por ahí es complejo decirlo en palabras, pero como vos bien decís, ponés el alma a flor de piel y es tal cual. Si yo te pregunto, ¿qué es el tradicionalismo para Pancho? ¿Qué me podés decir? Mirá, creo que todo el movimiento tradicionalista eh, de hoy, digamos, es algo muy importante para mantener viva la esencia de este hombre que es el gaucho argentino. Eh, es una pieza fundamental, no es la única. El hombre del campo, el hombre del trabajo, el hombre... No es lo mismo de campo que con campo. Algunos han nacido en el campo y no les gusta y se han ido, otros no hemos tenido la posibilidad de vivir siempre en el campo, pero queremos siempre estar en el campo. Este, pero el sentimiento del hombre de campo, que eso creo que es la raíz, lo central, eh, necesita de quienes hoy traigan a la memoria a la vivencia del día a día nuestras tradiciones. Y si nadie se ocupa de estudiar y de investigar y de mantener vivas todas esas cosas que hacen a nuestras costumbres y a nuestra esencia, a nuestra raíz, se va perdiendo. Y si se pierde la raíz, se pierde el rumbo. Por eso el tradicionalismo es muy importante. Lo que pasa es que no hay que perder de vista la raíz, que es el hombre de campo. Eh, Quizá muchas veces pasa que en el afán de distintos eventos tradicionalistas donde se quieren mostrar cosas, los egos o las mezquindades humanas terminan superando el objetivo principal, que era rescatar la figura del gaucho, ¿no? Y se termina después enalteciendo o valorando otras cosas, que no era lo esencial quizá. Entonces, sin criticar, digo que es muy importante, pero que hay que tener cuidado de no perder la esencia. Porque una vez en un discurso de Santiago Roca leí, Santiago Roca, un gran tradicionalista, hablando de tradicionalismo, un puntal del tradicionalismo, él decía que para ser gaucho, el gaucho puede ser rico, puede ser pobre, puede ser
más preparado, menos preparado, más campero, menos campero. Pero ante todo tiene que ser un hombre íntegro y un hombre de bien. Si no es un disfrazado que lo parodia, al gaucho. Entonces, Claro. no es solo tener pilchas. Hay que saberlas llevar con honor y con la humildad que tenía ese hombre que es el gaucho. Si no, es un disfrazado. Exactamente. Nos está quedando un ratito. Las últimas palabras son todas tuyas. Francisco, 1.000.000 de gracias por todo esto. Y la verdad que yo estoy chocho, porque la verdad que es un placer hablar contigo. Bueno, yo te agradezco, agradezco a todos los que están, muchísimos amigos que por ahí voy viendo que se van conectando y bueno, mientras estoy hablando por ahí no puedo interrumpir para saludarlos, así que al barrer los saludo a todos y les agradezco. Creo que todos tenemos un rol y una misión que es muy importante y es que no dejemos que nuestras cosas se pierdan y tampoco dejemos que se deformen, que se menosprecien y que se, de alguna manera, tergiversen en algo burdo, en algo ostentoso. El gaucho era sobrio, era prudente, era valiente, era hospitalario, tenía muchas virtudes, tenía muchos defectos también. Quedémonos con las virtudes y tratemos de rescatarlo, de estudiarlo. Hay mucho para estudiar, en estos tiempos hace mucha falta, y démosle el lugar que se merece. Quizá no lo logremos nosotros, pero que por lo menos hayamos hecho todo lo posible para que las generaciones siguientes sí lo hagan. Y quizá hagan otras cosas, porque yo siempre digo, mis hijos no importa después qué hacen, que se dediquen a lo que quieran, a lo que les guste, pero cuando escuchen un estilo, sepan lo que es, les llegue al alma. Cuando escuchen un triunfo, un chamamé o lo que sea, sepan lo que es. Cuando vean un hombre bien ensillado, sepan distinguir a un disfrazado, que sepan su vestimenta de argentino cuál es, y que la lleven con orgullo siempre, como la bandera. Así que esa es nuestra misión y es la misión de todos. Somos todos acá, estamos todos en la misma yerra y cada uno tiene que ocupar su lugar. Pancho, 1.000.000 de gracias y muy amable por todo. La verdad que un saludo, un cariño a todos los que estuvieron conectados. La charla queda y te mando un abrazo muy grande, Pancho. Muchísimas gracias por todo. Y gracias especialmente a vos, que lo que estás haciendo es muy lindo, conversando con gente del ambiente, defensora de todo esto, de distintos ámbitos. Es un trabajo que te estás tomando que creo que es muy, muy importante, silenciosamente, y creo que es como se deben hacer las cosas. Más importante, como decía mi abuelo, hay mucho para hacer, por hablar y por hacer, más por hacer que por hablar, decía mi abuelo, así que vos estás haciendo, así que felicitaciones y gracias. Y gracias a todos. Gracias a vos, te mando un cariño fraterno, cariño a la familia. Gracias. Nos estamos viendo, gracias gente por acompañar. Buenas gracias noches a todos. Gracias.